ya está aquí con nosotros Dani, y bueno, próximamente en momentos se incorporará Jessica y esperemos que también ya Ernesto esté con nosotros en un momento. Dani, tú también, buenos días, gracias por estar aquí. Tú también has estado yendo a la mañanera estas últimas semanas, ¿no? Te hemos visto ahí. Y hola, Violeta, Buenos buenos días a todos. Estuve yendo la semana pasada, tampoco pude preguntar. Un día me quedé, era la que seguía, y fue días. cuando dijo, ya se acabó. Entonces, bueno, pero ya sabemos que eso es una cosa de paciencia, constancia, y ya, bueno, ahí está Arturo ahora también en esta semana. Claro, y él también ha estado preguntando, ¿verdad? Es cierto. Y en Sí, ya, algunos, ya lo ubica más a partir de que un día lo confundió y decía aquí la compañera y luego también como que su apenó y toda esa cosa muy simpática. Siempre pasa con Arturo cosas muy simpáticas. A partir de eso ya lo ubica más y le da más la palabra. la palabra. En los últimos meses ha podido hacer más preguntas por suerte porque así hay temas importantes que a veces hay que, sí se necesitan como algunas respuestas, ¿no? Sí, Bueno, sí, hay sí, muchos. sí, sí. Pues bueno, en esta mesa no nos va a poder acompañar en esta semana Luisa Cantú. Le enviamos un abrazo también muy, muy fuerte y esperemos que no sabemos si la próxima semana estará ya casi en las vísperas también de el 24 de diciembre, pero sí nos podrá estar acompañando. Y bueno, ya está aquí con nosotros y nosotras Jessy, muy, muy buenos días, Jessica Cermeño. Jessy, les decía que Ernesto Ledesma está por acompañarnos en un momentito, viene corriendo de la mañanera. Bueno, espero que no venga corriendo, sino que haya tomado algún transporte, ¿no? Para que esté próximamente aquí con nosotras en la mesa. Así es que bienvenida, Jessy, también. Muy buenos días. Buenos días a las dos. Sorry, pero es que tenía una entrevista y cortándome. Pero Sí, aquí estamos. es cierto que avisaste que estabas en una entrevista. Sí, sí, así es. Pues bueno, estábamos comentando en este resumen informativo que tuvimos brevemente antes de entrar a la mesa, lo que está ocurriendo en Perú, este estado de emergencia y pues estos comunicados que ha estado dando los días anteriores Pedro Castillo Terrones. Y bueno, sobre eso queremos pues iniciar esta mesa y este diálogo que tendremos con ustedes sobre su visión, sobre lo que está ocurriendo. Ya llevamos una semana en esta situación, en este pues conflicto pues intenso y que vemos que va subiendo de tono, ¿no? Entonces, hemos comentado también en estos espacios que ha habido muertos, ¿no? Ha habido muertos y eso ya es una situación pues muy, muy grave que vemos que ya está, insisto, pues avanzando y subiendo pues la intensidad. Y hace 8 días, justo antes de entrar a la mesa, decíamos, entrevistamos a Julio César González, que es un comunicador peruano también, y que él nos decía, pues veremos próximamente cómo van a hablar las calles, ¿no? Y decíamos hace ratito que pensamos que solamente era una declaración y pues sí, vemos que las calles han empezado a hablar. ¿Qué decir sobre esto que está pasando en Perú, Dani, y sobre estas expresiones y este hablar de las calles que está habiendo por varios espacios y territorios de Perú? Bueno, la situación es delicada. Ayer se decretó, ayer parecía que, o sea, la Corte tenía que decidir ayer que se cumplían 7 días de la detención de Pedro Castillo, tenía que decidir si procedía o no la apelación que hizo para la detención. No, no definió, lo aplazó para hoy. Estamos esperando a ver si hoy se libera y dentro de las demandas de la gente han salido muchos les llaman ellos ronderos, los campesinos, han salido, van a Lima y quieren tomar el Congreso y quieren que se acabe el Congreso. Creo que el enojo no es tanto eh, solo por, digamos, la destitución de Pedro Castillo, que puede haber cometido muchos errores, y yo creo que sí ha cometido muchos errores en este año y medio, pero lo que les molesta mucho es que sea una élite, la élite que también desprecian, a la que querían sacar cuando votaron por Pedro Castillo, la que decida volver a definir el futuro del país y no la persona por la que ellos votaron. Es como cuando uno dice, bueno, yo voté por esto y si se equivoca yo lo asumo, pero no vengan ustedes, que es a los que yo quería echar hace un año y medio,
a imponerme a alguien, ¿no? Es creo que el sentimiento que yo he recolectado de todos los videos, de toda la información que ha estado saliendo. Hay muchos medios que son como alternativos, populares, muchas expresiones de los mismos pueblos que están manifestándose y que están publicando y que están además pidiendo que haya, o sea, decían grábenlo, porque ayer también una de las cosas que ocurrió después de que estas manifestaciones iban creciendo es que se declaró el estado de excepción. Entonces, curiosamente, lo que hace una semana mucha gente criticaba de Pedro Castillo, que fue llamar al estado de excepción sin militares, que eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y lo he estado discutiendo últimamente con varios amigos, el tema de cómo calificamos un golpe de Estado, porque un golpe de Estado sin fuerzas armadas, pues para mí es una declaración pública, una carta de buenos deseos, un pronunciamiento, pero un golpe de Estado que no tiene fuerzas armadas detrás del tipo que sea, pues no puede considerarse así. Y lo que sí había previamente es un golpe o pues esto que ya platicamos la semana pasada, ¿no? La imposibilidad de actuar del presidente a partir de la fuerza que tiene el Congreso. O sea, sí había como en este asunto legal, ¿no? Y en este asunto de los términos, se considera, o hay muchos que consideran golpe de Estado, lo que estaba haciendo, lo que intentó hacer Pedro Castillo, fallidamente. Yo estoy del otro lado, yo soy de los que creo que había un golpe de Estado previo cuando al tratar de hacer su tercera vacancia, cual todas esas vacancias, la primera la tuvo a los 6 meses, o sea, es simplemente no dejar que gobernara. Eh, y, pero al final de cuentas, después de 7 días, lo que tenemos en Perú hoy es un estado de excepción. O sea, tanto se le criticó eso y ahora tenemos un estado de excepción que quiere decir se suspenden las garantías, estas libertades de la posibilidad de tener también pues reuniones, manifestaciones públicas, una serie de cosas te pueden detener, pueden ir a tu casa, no necesitan orden de aprehensión, o sea, una serie de cosas que pues son inaceptables en una sociedad democrática del siglo XXI a las que aspiramos. Eso por un lado, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Ya estabas haciendo tú un amplio también resumen hace un rato, Violeta, pero a mí lo que me llama la atención y lo que más me ha interesado, y creo que esa es la parte que yo quería compartirles, es la posición de estos 4 países, México, Bolivia, Argentina y Colombia. No es la posición del resto del mundo. Hoy mismo estaba viendo que Estados Unidos reconoce plenamente a Dina como presidenta y estos 4 países que son como el mini bloque progresista de América Latina dicen no la podemos reconocer mientras esté en estas circunstancias y tenemos que, pedimos pues que se respeten las garantías porque el proceso de detención de Pedro Castillo pues ha tenido muchas irregularidades, ¿no? Muchas cuestiones también en las que no se ha respetado el debido proceso, que es o sea, que los que defienden mucho el tema de que si violó o no la Constitución, pues tampoco, pues también tendrían que estar como en contra. Me parece importante que haya este precedente. Yo hace años que esperaba una cosa así en nuestra región, ¿no? Que haya un bloque, que haya una posición como de solidaridad entre países que no se ha visto de ese modo, porque, porque creo que es lo que nos da un poco de esperanza de que algo, ¿no? Sí se puede frenar, o sea, en la medida en la que estén los países juntos, se pueden frenar pues todas estas cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? De estas intenciones de muchos países de ocupar territorios en nuestras regiones para obtener recursos. Entonces me parece que es importante, me parece importante también el papel que está jugando México, muy activo, no solo con el tema de Pedro Castillo, también con el tema de por ejemplo, a partir de enero, México ya será la sede de los diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.
Y también aquí acaba de haber otra importante negociación en México para desatorar el tema de envío de alimentos a Venezuela, que pues recordemos ya tiene 5 años con unas medidas muy fuertes pues no pueden comprar, aunque tuviera dinero el gobierno de Venezuela, pues no podía comprar ni medicinas, ¿no? Aunque tuviera el dinero para hacerlo, porque son estas medidas unilaterales muy restrictivas a su economía que pues han generado esta situación tan grave incluso de pérdida de tallas en la población. Entonces, ese papel que está jugando México y esa alianza creo que es lo que tenemos que ponerle ojo. Eh, claro que se han llevado las mismas críticas todos los presidentes, el que más es el de Colombia. Yo veía hace 2 días un hashtag que decía Petro Castillo y que además decían exactamente, eran los mismos argumentos que casi copy-paste de los que luego escuchamos aquí en México, ¿no? Que es autoritario, que solo está echándole la culpa al pasado, que así tal cual, copy-paste, los que a veces escuchamos aquí, eran los que se veían en este hashtag de Petro Castillo, muy cuestionado por la élite de Colombia por el apoyo a Castillo, pero al final creo que pues es una cosa que puede avanzar independientemente de lo que tenga que ser el futuro de Perú, ¿no? Gracias, Dani, por esta exposición así tan amplia. Y esto que tú señalas, que sobre esto quisiera preguntarle a Jessy, esto que pasó ayer, ¿no? Porque ya decíamos, se ha venido casi todos los días se ha abordado este tema aquí en Momentum, en las diferentes mesas, desde diferentes perspectivas, y llevamos 8 días desde el jueves pasado abordándolo. Pero el día de ayer, ¿no? Ocurrió esta situación de que el Consejo de Ministros declaró este estado de emergencia, como tú señalas, por 30 días. Y bueno, y eso también ya da otra perspectiva. Además, ¿no? De esto que tú señalas, que me parece muy importante, y también sobre lo que le quisiera preguntar a Jessy. Primero, su opinión sobre esta decisión del Consejo de Ministros, las repercusiones incluso que podrá tener, y el papel, ¿no? Que están teniendo pues este bloque de países, Colombia, México, Bolivia y Argentina, diciendo pues Pedro Castillo es el presidente, fue el presidente electo, y bueno, y ahí confrontando a la OEA, ¿no? A la OEA, que reconoce a Dina Boluarte como la presidenta. ¿Qué decir sobre esto, Jessy? Y además, si tú quisieras agregar algo también de lo que está ocurriendo en Perú. No, es que la verdad es terrible cuando se llega en un país a un estado de excepción por todo, ya lo explicaba Dani, ¿no? La suspensión de garantías, de derechos para todas las personas, obviamente el cerrar el libre tránsito, de eso termina después el libre opinión, cerrar la libre opinión de lo que sea, se controla absolutamente todo, y los últimos reportes, al menos que yo he visto desde Lima, es que hay alguien perdón, es que estoy oyendo aquí en radio, creía que era mi teléfono, perdón, que ya hay militares que están prácticamente en las calles de la capital. Por supuesto, en la zona más compleja, que es la parte de Arequipa, en el sur, que es donde empezaron todas las protestas, en realidad las protestas de la calle, pues por supuesto ya se está convirtiendo en una cosa nacional, porque son protestas que han cerrado, estaba viendo por lo menos 40 pasos federales, es decir, 40 carreteras federales, es una situación nacional. Y yo creo, tú mencionabas al principio, Violeta, lo que había dicho un colega peruano, que había que escuchar a las calles, pues hay tres cosas que están pidiendo los peruanos en las calles. La primera, uno es la destitución de la actual presidenta, la que, como ya decía Dani, pues no es, primero fue una aliada de Castillo, después ahora la consideran obviamente una traidora, porque prácticamente ha sido reconocida, ya lo decías tú, Violeta, por la OEA y en general por Estados Unidos, pero ellos no votaron por ella. Esa es la primera cosa que están poniendo. La segunda parte que ellos están exigiendo, me parece que esto se repite en todas las protestas allá en Perú, es la institución de este Congreso, ¿no? Lo que es tremendo, ¿no? Porque si vemos, yo sé que ya lo han tocado, ¿no? Pero estos últimos años con hasta 5 presidentes, ¿no? 2 congresos diferentes que en realidad
solamente 3 presidentes en la última década hayan podido terminar en Perú su mandato de todos los colores, ¿no? Pues sí, viene a ser complicado, pero me parece que muy legítimo que los peruanos estén exigiendo esto por la situación en la que se encuentran. Y creo que la más importante, y es una de las cosas que tenía el compromiso Pedro Castillo de hacerlo, es una asamblea constituyente, porque esta constitución de 1993 que le permite solamente 87 personas decidir, 87 legisladores decidir si alguien es presidente o no bajo cuestiones eh, morales, ¿no? Que con todo lo que eso que sé que ya se ha debatido sobre eso que puede ser, me parece que eso sería lo fundamental. Ahora, que si están en el momento más fácil para hacerlo, pues por supuesto que no, porque ya llegaron las cosas mucho más a este nivel, ¿no? Así como había, porque también durante la presidencia de Pedro Castillo vimos en su momento muchos transportistas que hacían protestas en su contra. O sea, la verdad es que sí hay un nivel de crispación tremendo y que la gente que votó por Pedro Castillo se siente totalmente defraudada, que yo no veo Ay, en ¿qué pasó? realidad otra, No, ¿sí? ya, se había Ah, congelado, pero no, sigamos, ay, sigamos. pero no sé, yo escucho raro, perdón, de repente soy muy mal, a pesar de que trabajo en televisión, luego si escucho algo en el chícharo, como dicen, me hago bolas, entonces, Sí, sorry. yo creo que se fue mi internet y se había quedado todo pausado, pero no, O sigamos. el mío, a lo mejor, luego les cuento con quién lo tengo, porque, pero sí, me parece que es terrible y sí, si el mandato de alguien elegido por las urnas, una de sus principales promesas de campaña fue hacer una asamblea constituyente para cambiar esta constitución más allá. Y es una constitución, ojo, más allá de verlo en nuestro conflicto, que siempre lo vemos así, pero que ha destituido no solamente a gobiernos de izquierda, también gobiernos de derecha anteriormente. O sea, en realidad es una inestabilidad total en Perú tremenda por esta situación, me parece que es estructural. Entonces creo que se tendría que buscar esto y si no la gente lo va a exigir. Y esto solo veo yo que puede escalar, la verdad es muy preocupante. Yo recuerdo, ustedes recuerdan, hace unos años cuando Perú tenía un crecimiento muy grande económico en la región, donde se estaba convirtiendo incluso en digamos, una estabilidad fuerte, ¿no? Que se veía que Perú podía salir de estos problemas, digamos, y no se ha podido porque simplemente no le han hecho caso digamos, al mandato de las urnas. A mí es lo que me parece y eso siempre es peligroso, ¿no? Sobre lo que decía Dani, la verdad es que sí, yo también he visto muchas críticas a lo que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador específicamente en este tema. He visto también mucho apoyo de los que ven, obviamente, de que durante el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno democráticamente electo y que, digamos, esta última etapa de lo que se justifica que pudo haber hecho por lo que estaba pasando y los ataques que estaba recibiendo. Lo que yo creo, nada más, como mexicana, es que desgraciadamente por este tipo de cosas, después, eh, si alguien entra en nuestra política nacional, algo que nosotros hemos lidiado muchísimo con Estados Unidos tremendamente, pues va a haber algunos problemas para contestarlo, ¿no? Pero insisto, lo importante creo en el caso de Perú es ver lo que se está exigiendo en las calles y creo que lo más relevante, más allá de si se va Dina Boluarte, que primero dijo que en el 2026, luego que en el 2024, luego cuando él ve el problema que mejor se va en diciembre de 2023, pues que se haga una constituyente y que se cambie eso que deja tan vulnerables a los presidentes en Perú, para que lleguemos a este punto, que sean 87 personas las que puedan decidir si un presidente es moralmente o no aceptable, independientemente de lo que digan millones de votos, ¿no? Sí, gracias, Jessy. Dani, sobre todo en esto último que señala ahorita Jessy, bueno, vimos las imágenes cuando estaba tomando posesión Dina Boluarte, ¿no? Nos llamó mucho la atención el empoderamiento que tenía el Congreso,
¿no? Incluso las entrevistas que les pudieron hacer a varias y varios congresistas a mí me llamaron mucho, mucho la atención. Sí se veía un claro posicionamiento de derecha, ¿no? Y una, pues, felicidad en torno a, pues, sacamos a este comunista, ¿no? Del poder y pues nuevamente nosotros vamos a gobernar. Pero ahora esta lucha que ha habido, esta lucha de clases, ¿no? Que ha habido en las calles, y ayer recordábamos con algunos compañeros en la universidad, ¿no? Como ahorita estamos viendo a Marx ahí en Perú, ¿no? La historia, es la historia de las luchas de clases, y vemos también ya justo esto que decía Jessie, pues finalmente una presidenta que toma posesión, sacando, ¿no? Ella aceptando sacar a Pedro Castillo y cambiando, ¿no? Una vez que las calles empiezan a hablar, cambiando su posición, ¿no? De decir, me voy hasta el 2026 y ahora me voy, pues, lo más pronto que se pueda. Vemos que también las calles están hablando. ¿Y qué decir sobre esta posición que tiene ahora el Congreso? ¿Qué vislumbras tú que va a ocurrir, Dani, de un Congreso con un empoderamiento muy, muy fuerte una vez que pues logra incluso encarcelar a Pedro Castillo, y ahora pues que es muy probable que lo vayan a liberar en unas horas, ¿no? Prácticamente es un hecho por lo que vimos ayer, pero además la situación de la lucha de clases en las calles está pues subiendo de tono. ¿Qué decir sobre esto y el papel del Congreso, Dani? Tu micrófono, Dani. Gracias. Ay, sí, tal como lo dices, Violeta, es un tema que sí es impresionante. O sea, es impresionante en los videos escuchar a las señoras y decir, no, yo no soy terrorista, yo lo que quiero es que se vayan esas ratas del Congreso, ¿no? Así, o sea, ese es punto, porque ellos no los queremos y no los queríamos. El papel de Dina Boluarte es bastante delicado. Mira, ella sí llegó electa, porque ella llegó en la fórmula para vicepresidenta con Pedro Castillo. O sea, la gente votó por la fórmula, aunque claramente el del arrastre en ese momento era Pedro Castillo, pues por las condiciones que tenía, ¿no? De ser un maestro rural y de que la gente estaba harta de los políticos, pero ella llegó de la mano. Entonces, digamos que en estricto sentido sí fue electa. Eh, pero el tema es esto, no es lo que quería la gente. La gente quería, como dice Jessica, pues su constituyente, un poco de estabilidad, un poco de que esa clase política entendiera el mensaje de lo que era votar por alguien que no tenía una experiencia política como Pedro Castillo. O sea, que la élite entendiera ese mensaje de las urnas. Y lo que está ocurriendo con el Congreso y lo que ha ocurrido en estos días, todo este tiempo, es que no escucharon a la gente y no la siguen escuchando. Y entonces lo que se les ocurre es hacer, bueno, un estado de excepción, ahora sí, con estas características, ¿no? Donde pueden entrar a tu domicilio, donde se cierran el tránsito. Ayer había un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Perú pidiendo que se auxiliara a las personas que habían quedado varadas en tránsito, también mucha gente que no te puedes, o sea, a ciertas horas ya no te puedes mover y habían quedado como en carreteras, que esto que te pueden detener, que no puedes hacer manifestaciones, entonces eso solo acrecenta la crisis, porque no se ha escuchado a la gente, no es una persona, no es Pedro Castillo, es lo que representa Pedro Castillo. Pedro Castillo representaba el voto contra esa política que ha mantenido, pues no sé, ya 30 años a Brasil en las condiciones, digo, a Brasil, a Perú, en las condiciones en las que ya hemos estado analizando, ¿no? O sea, de este control tan fuerte del Congreso. Eh, ¿Qué va a pasar con el Congreso? Pues dependerá mucho, ¿no? De lo que pase en las próximas horas. Hay que tener mucha atención, dependerá mucho de que efectivamente salga Pedro Castillo, dependerá mucho de lo que se haga. Hay quienes dicen que es muy irresponsable que esté haciendo tweets y mandando cartas con esa letra que todo el mundo, eso me llama la atención, todo el mundo habla de la letra tan bonita que tiene Pedro Castillo. Bueno, pues sí, se nota que es de estos maestros como que aprendieron las clases de caligrafía, ¿no? De estos maestros que tenían todavía esa, pues, esa
esa idea de que tenía que ser letra muy legible, que ya últimamente eso no es algo que se ponga tanta atención ahora en las escuelas como antes. Entonces, qué es lo que él va a hacer? ¿No? Porque él se asume todavía como presidente, tanto en la carta como en los mensajes, ¿no? Y él, y con este respaldo popular, habrá que ver qué cosas y qué situación se toma, ¿no? E incluso qué van a hacer los. No, eso me parece que es, ha de ser apasionante estar en estos momentos cubriendo la Cancillería y saber, pues, qué se está si era ahora sí a una embajada o no, o sea, claramente no puede llegar de nuevo al Palacio de Gobierno, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, de cómo va a salir, y lo que sí creo es que con 8 personas muertas, a mí no me gusta que digamos muertas, son asesinadas. O sea, son asesinadas porque pues alguien las mató, no murieron de muerte natural. Y entre esos adolescentes, 2 adolescentes, 2 menores de edad, eh, todas las fuerzas políticas de Perú están llamadas a respetar digamos, como a honrar esas muertes y convocar a elecciones lo más pronto posible, independientemente de ya cómo se acuerde. O sea, va a ser muy difícil, pues yo creo que un poco en el mismo sentido que Bolivia, ¿no? O sea, al final, si llaman a elecciones, es probable que el resultado fuera el mismo, porque pues está viendo en las calles esta reacción de la gente para defender pues lo que votó. Entonces creo que eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con el Congreso? Pues eso es también, tendrá que cambiar. O sea, yo creo que esto sí va a marcar un antes y después para modificar esta ley fujimorista, como bien dice Jessica, pues en el que solo el Congreso, ese Congreso que es unicameral, que es muy poderoso, pues pueda tomar la decisión en contraria a la que decidió la mayoría. Y también vamos a tener que ver qué pasa con el Consejo de Ministros, ¿no? Porque también esa es otra petición, es como, sí, que también se cambien, ¿no? O sea, que cambien ya. Gracias, Dani. Y sí, hemos visto, como ustedes dos comentan, en las protestas, una manifestación en contra de Fujimori, ¿no? De los Fujimorios. Esa es una situación ahí presente, ¿no? Ayer veía en un TikTok, ¿no? Ya hablando, que ya hace 8 días hablamos del TikTok, ¿no? Hablando del TikTok, pues nos hemos estado informando también a través de TikTok porque llega inmediatamente, ¿no? Las imágenes y eso, y veía como pues una de las protestas era en contra de Fujimori, ¿no? Era una situación así permanente o es una situación permanente en estas pues expresiones que ha habido en las calles, ¿no? Jessy, no sé si tú quisieras agregar algo de este tema de Perú. Digo, hay muchas cuestiones que hoy, ¿no? Hoy tendremos que estar dando seguimiento, ¿no? Como esto de la liberación de Pedro Castillo y lo que va a hacer el Congreso, ¿no? Como bien lo dice Dani. O pasamos ya a este tema también que me parece importantísimo y que poca visibilidad se le ha dado, ¿no? Bueno, aquí en este medio de comunicación sobre lo que está ocurriendo en Guerrero. Jessy, ¿quieres que iniciemos o quieres cerrar con lo de Perú y luego ya iniciamos con lo de Guerrero? No, mira, la verdad es que a mí me gustaría hablar de Guerrero porque toda la semana hemos visto cosas de Guerrero que creo que si uno lo junta te da un panorama, un escenario de lo que está pasando por allá. Primero, nos enteramos, la semana pasada, vamos a tratar de recordar, que llegan decenas de sujetos armados a una cárcel en Coyuca y se llevan a un líder de los tequileros, ¿no? A Samuel Ávila. Después, eso fue el martes de la semana pasada, después el sábado nos enteramos, no el sábado, me parece que la mayoría nos enteramos el domingo, de cómo habían llegado otra vez decenas de hombres armados a una comunidad llamada El Durazno, en la sierra, que se habían aprovechado supuestamente de que había una celebración en un lugar cercano, entonces a las personas que se habían quedado ahí en la comunidad aprovecharon para ir tocando los sicarios casa por casa, sacar a la gente, invitarla a una reunión para hablar. Un conflicto, hay un problema porque se quieren esa parte de lo que dicen, que se quieren separar de ese municipio para estar con el municipio de junto, en fin, terminan
estos sicarios, supuestamente llegando en camionetas con siglas de la familia michoacana, estos sicarios terminan asesinando a 6 personas en la cancha de una escuela primaria, se queda ahí un menor de edad tirado, muerto, eh, y después matan a otra persona que estaba en una motoneta, le prenden fuego, se van. Lo que dice la representante de la comunidad es que estuvieron llamando a las autoridades, no solamente estatales, sino también federales, a gente de la Guardia Nacional, y que no llegaron, y que ya tuvieron que bajar a hacer un bloqueo en una de las carreteras que va para el puerto de Acapulco. ¿No? Eso es como lo que pasa, primero sacan al vago, digamos, de la cárcel, después nos enteramos de todo esto, después se aparece un video, el vago diciendo, no, yo no tuve que ver con la matanza, yo fui el encargado, perdón, yo fui el encargado de la matanza de San Miguel Totolapan, yo fui el que la ordené, una matanza que ocurrió a principios de octubre, ¿no? Y después nos aparecen las imágenes, invitan a algunos colegas de medios de comunicación de Guerrero a conocer las propiedades que tiene el Fresa, quien es el líder de la familia Michoacán en San Miguel Totolapan, quien, si ustedes recuerdan, después de esa terrible ataque a la alcaldía de San Miguel, que se veían todos los muros llenos de balazos, que murieron al menos 20 personas, entre ellos el alcalde, Conrado Mendoza, y días después sale el video del Fresa diciendo, es que yo estaba con el alcalde, y es que a mí me impresionó muchísimo ese video, y que de hecho lo platicamos aquí, Violeta, ¿no? De cómo aparecía el Fresa diciendo, pues es que yo vivo aquí en el centro de Totolapan, todo el mundo sabe dónde vivo y vivo aquí con mi familia. Todo esto se los pongo, digamos, porque me parece que refleja mucho la ingobernabilidad de lo que está pasando en Guerrero, ¿no? De cómo distintas comunidades están en medio de estos conflictos entre los tequileros, la familia michoacana, por manejar esa zona, ¿no? Y después, nada más para, poner la cereza en el pastel, veo un reportaje de la colega Miriam Moreno, de Grupo Fórmula y de Imagen, donde ella logró rastrear que uno de los muertos, menor de edad, ahí en el Durazno, todas sus fotos en redes sociales, él estaba vestido de camuflaje, presentaba armas, a pesar, siendo menor de edad. Entonces, te deja ver cómo la verdad, cómo se ha degradado, digamos, la situación de seguridad en Guerrero, donde ya hay matanzas claras en zonas alejadas, prácticamente controladas por distintos grupos criminales, a donde no llega ni gobierno estatal ni gobierno federal, donde prácticamente pues, tienen que estar a merced de eso, y que además desde muy jóvenes, digo, ya sé que ya lo sabemos de alguna manera, ¿no? Un poco la calidad de rehenes en la que se encuentran algunas comunidades, algunos hombres desde niños, no sé, mujeres incluso, pero creo que todo lo que ha pasado en esta semana me deja a mí una reflexión sobre la terrible situación de ingobernabilidad en ese estado, y no quería yo dejarlo pasar como si fuera una historia de una matanza aislada, como de que sacan a un sicario de una cárcel local, que además es terrible que puedan llegar hombres armados a someter a todos los que llevan en una cárcel, eh, y sacar a quien sean para que después aparezca muerto después de que grabó un video diciendo cualquier cosa. Es tremendo. Y luego ya nada más ver los lujos a mí que encontraron en la casa del Fresa, por ejemplo, se los cuento rápido, más allá del morbo, que son no solamente las albercas, sino también una armadura de caballero hecha en España, carísima, que todos sus muebles tuvieran serigrafía de oro, por ejemplo, de 24 quilates. Es terrible, y creo que nos debería de dejar una reflexión sobre lo que está pasando en algunas zonas de este país, sobre cómo el tejido social se ha estado moviendo de tal manera para que lleguemos a esto y lleguemos a la indefensión de muchas zonas, ¿no? Que yo no quería dejarlo pasar, ¿no? Como hacer esta reflexión de todo lo que había pasado esta semana en Guerrero. Creo que ya me tardé mucho. Disculpe.
No, no, Jessy, gracias realmente que propusiste este tema, que es muy, muy importante. Yo decía hace rato, bueno, hemos estado más centrados en otros temas y, bueno, también ayer yo estaba un poco enferma, no me he podido reponer bien de la situación y creo que ayer aquí entrevistaron a Abel, ¿no? Abel Barrera, y no sé si abordaron ese tema porque dije, no se ha abordado el caso de Guerrero y a lo mejor yo estaba cometiendo ahí un error y bueno, entonces eso también hay que comentarlo. Y no, al contrario, Jessy, gracias por realmente poner que pasó en el Durazno como un tema a debatir y que no hay que dejar, y de lo que está pasando en esta ingobernabilidad en Guerrero, que me parece muy, muy importante, y que insisto, Abel lo ha estado pues comentando todas las semanas que se le ha entrevistado aquí, pues ha estado comentando también esto, Abel Barreda. Entonces, nos parece muy, muy importante. Así es que gracias, Jessy. Dani, en esto que decía Jessy sobre la ingobernabilidad en Guerrero y hemos también visto que hay una demanda permanente al papel que tiene la gobernadora, ¿no? Entonces también si pudiéramos comentar algo al respecto, ¿no? Revisando incluso diferentes notas, pues en todas ellas aparece, ¿no? Una demanda así intensa y fuerte en torno a que pues el papel de la gobernadora pues podría ser diferente y podría pues atender de otra manera esta situación que bueno, como bien dice Jesse, pues son zonas controladas por crimen, por los grupos del crimen organizado. ¿Qué decir sobre esto y qué decir también sobre el papel que es visto, o sea, un papel no correcto por parte de la gobernadora, Jesse? Dani, perdón. Eh, Hay que recordar de dónde viene todo esto, ¿no? Porque 2009, si no me equivoco, se disolvió, digamos, como la estructura de los Beltrán Leiva, se atacó fuertemente la estructura de los Beltrán Leiva. Según lo que han hecho, algunos estaba buscando ahorita los estudios, hay uno que les recomiendo mucho que dice La Guerra Irregular de Guerrero 2007-2017, de Teresa Santiago, eh, que cuenta un poco cómo fue esta fragmentación, ¿no? Porque teníamos tres cárteles poderosos o dos operando, el más fuerte, el de los Beltrán Leiva, en Guerrero, y después de esta disolución, o sea, de este ataque a ese grupo, pues empezamos a ver una fragmentación impresionante. O sea, yo ya perdí la cuenta cuando llevábamos como 30, pero pues no sé, la Barredora, el Cartel de Acapulco, o sea, en López no sé cuántos hay, yo estuve ahí en 2014, también estaba buscando esas notas, fuimos en 2014, fuimos a toda la zona de Tierra Caliente, y bueno, digamos casi de cada municipio al otro, ya había un nuevo grupo, claro, están aparte, si los Guerreros Unidos, los Rojos, los Ardillos, o sea, empezó a haber una fragmentación de grupos que hace muy difícil, porque puedes estar en un municipio y ya no puedes estar en el siguiente, que hay que acordar con el siguiente grupo, se hicieron como pequeños feudos, y eso genera una enorme complicación. En Guerrero ha habido, como en ningún otro estado, cualquier cantidad de policías, o sea, desde las comunitarias, estatales, federales, Marina, Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal, todas las policías que se nos ocurra de todos los uniformes han estado ahí operando, y lo que ha ocurrido ha sido que en lugar de que alguna sea efectiva, en realidad es que cada una se ha aliado con el cártel de su localidad, ¿no? O de su zona, y entonces empiezan a operar, digamos, y nos lo veíamos. Yo no he ido a Guerrero en los últimos 2 años, pero todo esto que puede estarnos ahorita contando Jessica, que me parece realmente terrible, eso lo veíamos hace 3 años y lo veíamos hace 5 años y lo veíamos todo el tiempo, porque lo que ocurría es que de pronto digamos, la Marina detenía a unos y llegaba la Policía Federal a liberarlos, o sea, unas cosas realmente complicadas en las estructuras policíacas todas, digamos, el orden, todas infiltradas o todas en relación con el grupo local, y los grupos muy fragmentados, muy fragmentados. Ya no sé cuántos
grupos hay en Guerrero, pero lo que sí sé es que de un municipio al otro cambian. Y entonces vienen estos grupos más grandes, como la familia michoacana, que ha estado peleando durante como 10 años el territorio ahí en la zona de Tierra Caliente. Y, y pues obviamente en esos momentos en los que están en guerra, pues hay mucha mayor tensión y ha cambiado de un lado, o sea, a veces la mayor tensión ha estado en el norte del estado, en otros momentos ha sido Chilpancingo, en otros momentos ha sido hacia Huitzoco, en momentos muy preocupantes, la última vez que fui a la montaña de Guerrero para el tema de las vacunas, ya estaba entrando ahí también algunos cárteles y eso sí es muy preocupante porque la montaña era como la zona aislada, o sea, tenía otros problemas de pobreza histórica, pero no tenía estos problemas de criminalidad que ya estaba teniendo. Y creo que en ese contexto es un poco precipitado pedirle a la gobernadora resultados, porque viene de mucho tiempo y de una descomposición muy fuerte, ¿no? Que involucra a muchísimos actores. Tampoco es que le hayamos visto acciones muy efectivas, eso también es real, ¿no? Y eso también hay que, o sea, porque por lo menos uno dice, bueno, se ve alguna, como algún camino, alguna intención, alguna cosa que esté mostrando diferente, no lo vemos con mucha claridad y tan no lo vemos que el 12 de diciembre, que fue el aniversario del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la Carretera del Sol, y que fue la marcha, después de la marcha, el camión en el que iban los estudiantes fue baleado. ¿No? No hubo heridos por suerte, pero pues les dispararon los policías. Entonces, no vemos tampoco que haya señales de que algo está en la dirección correcta, pero sí creo que pedirle resultados en este tiempo que lleva gobernando como muy concretos a esa situación tan compleja es todavía muy precipitado. Y lo que realmente me parece bueno, iba a decir como triste es que podamos decir, tengamos no sé cuántos años ya, 10, 15, 20 años reporteando las mismas historias de Guerrero y no veamos ningún avance con ningún gobierno, ¿no? O sea, porque aquí tiene que participar también el gobierno federal y ahí hay que recordar pues quiénes están ahorita en este proceso por el tema de Ayotzinapa, que es el general Alejandro Saavedra, y que está ahorita en proceso por el tema de Ayotzinapa y que en algún momento sí logró tener control de todas las policías, ¿no? Entonces hay muchas cosas que todavía están pendientes, es un proceso muy complejo y es riesgoso. Otra cosa que quería decirles y que no quiero que se me olvide, estuve revisando también los índices de pobreza. Guerrero tiene 7, 8 regiones. La histórica, la que siempre reportábamos como el mayor nivel de pobreza es la de la montaña. Pero a partir de esta violencia que ha habido en Tierra Caliente en los últimos 15 o 20 años, los niveles de pobreza de esa región han aumentado. Ya pasaron o sea, los índices de marginación, porque era una región que dentro de todo, digamos, se mantenía dentro de los índices medios, tenía mucha violencia por los temas de la producción de drogas, por los temas de los cárteles que están ahí desde hace mucho tiempo, pero mantenía un cierto nivel no tan malo como el de la montaña. Pero en esta última década ha bajado sus niveles digamos, de bienestar económico. ¿No? De violencia, pues en Guerrero creo que nunca ha bajado los niveles de violencia, pero sí de bienestar económico. Y creo que esas son señales que también se tienen que atender, porque no llegan ni siquiera a los programas sociales. Es que no hay forma, ¿no? De llegar a algunas comunidades. Sí, sí, es cierto esto que estás comentando, Dani, que no pueden incluso varios de los programas sociales llegar, ¿no? Por diversas razones, pero bueno, aquí voy a leer unos comentarios que me parece que también sintetizan lo que ustedes están comentando. Nora Bray, en los pueblos, los ciudadanos somos rehenes de las bandas criminales que operan en contubernio con autoridades. Ay, Dios, ya se me movió. Con autoridades y o cuerpos de seguridad.
Y Dima, mis papás fueron maestros rurales en los límites de Guerrero y Oaxaca. Ver niños armados, lo que tú estabas comentando, Jessy, y los hombres viven poco. Eso es desde que yo era niña, es decir, desde hace 40 años, también como tú lo señalabas, Dani. Esto tiene mucho, mucho tiempo. Mi abuelo en la sierra, también Ivette Dima, de Guerrero, un campesino sin nada, llegaban los japoneses a la tala de árboles y mi abuelo fue uno de los pocos que organizó. Ay, se me volvió a mover. Y Bedima, gobernadores llegan y gobernadores se van, igual que en Oaxaca, con las manos llenas de dinero y como lo sabían, con propiedades para todos lados. Bueno, pues hay varios comentarios en torno a esto del tema de Guerrero. Ah, ya está con nosotros Ernesto. Ernesto, buenos días. Nada más, ¿cómo te fue? Ahorita ya entras, nada más una Sí, sí. pregunta. ¿O tú Sigan ¿Sí? ustedes, por favor. Perdón, Sí. como tenía abierto aquí el Sí, chat, sí. no había visto que ya estabas aquí, así es que muy buenos días, querido Ernesto. Jessy, en esto que comentaba Ibedima y también lo que decía ahorita Dani, de que ha sido pues décadas, ¿no? O sea, décadas que espero que se viene agudizando y que ahora, pues desde mi perspectiva, este concepto que hemos traído aquí en varias mesas, ¿no? De la necropolítica, que eso es lo que se realmente y en estos comentarios que ustedes están haciendo las dos, eso es lo que vemos y también los comentarios de la audiencia. Finalmente ya son grupos al margen del Estado, ¿no? Los que están actuando y bueno, antes algunos de ellos eran cobijados, ¿no? Por el Estado, puede que ocurra en algunas regiones, pero vemos aquí algunos de ellos incluso al margen del Estado. ¿Qué decir para ir cerrando este tema, Jessy? No, que tienen toda la razón y ahorita que Dani hablaba de las autodefensas, ¿no? De estos grupos de policías, ¿no? Como lo dijiste, que era uno de los lugares donde más policías había habido. Yo recuerdo esa etapa cuando empezaron a surgir esas policías, que en tiempos de Calderón, ¿no? Y de Enrique Peña Nieto, algunas, las últimas, pero casi la mayoría empezaron a finales de Calderón, que uno pensaba, esta puede ser la solución, ¿no? Y que había una esperanza porque efectivamente la violencia en Guerrero es estructural desde hace muchísimos años y que se pensaba que con estas policías se iba a poder hacer algo diferente porque eran policías ciudadanas, ¿no? Que recuerdo todavía eso y que ahora, como Dani no lo pudo sintetizar mejor, que se han convertido en rehenes también de alianzas con grupos criminales locales y que ahora los policías comunitarios en realidad son identificados como parte de la célula criminal de yo no sé quién, ¿no? Dependiendo la zona. Sí es terrible, pero sin duda es una realidad que se ha vivido en las últimas 3 décadas por lo menos, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar es tremenda la situación estructural de Guerrero, pero no quería dejar pasar como sea, como si fuera normal eso en Guerrero, ¿no? Era un poco la reflexión que yo hacía, que no es normal todo lo que se está viviendo y sobre todo tantos eventos violentos en una semana me dejaban esa sensación de desazón, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con Dani, y el rollo de la pobreza también es cierto que es un indicador claro de todo lo que impide, ¿no? Que existan estos grupos criminales impiden un desarrollo de muchísimos tipos y que incluso hay mucha preocupación, ¿no? De que cómo pueden llegar más programas sociales sin que sean secuestrados, ¿no? Es terrible. Nada más en eso me quedaba. Muchas gracias, Jessy. Pues le damos la palabra a Ernesto Ledesma. Bienvenido, Ernesto. Cuéntanos cómo te fue. Y bueno, pues ya estamos concluyendo el tema de Guerrero y vamos a pasar a este último tema, salvo que tuviera algo que agregar Dani sobre esto de Guerrero. Vamos a pasar a lo de lo que ocurrió en el Congreso, pues la aparición incluso de esta botarga, ¿no? Y de otras que han aparecido por ahí. Ernesto. Ay, sí, está Buenos bien, días. está Hola bueno. Ernesto, que no te saludé. Hola, buenas Jessica, buenas Daniela, buenos días Violeta. Pues sí, pues ya uno cuando va a la mañanera ya le conoce uno el modo al presidente, ya desde cómo lo mira uno desde la primera mirada, No te ya estamos sabe viendo, uno. Ernesto. Ah, Nada ¿no? más. No, no te estamos viendo. Ahorita me colocan a cuadro. Sí, comentaba que cuando uno llega a la mañanera, ya después de estos años, ya le agarra el modo al presidente y ya cuando no me va a dar la palabra, ya lo sé desde la primera mirada.
Pero bueno, pues así pasa cuando sucede. Yo nada más añadiría, porque no escuché lo que comentó Daniela con respecto de las autodefensas o policías comunitarias, porque son cosas distintas. Además, que en lo que toca a policías comunitarias, pues también tener cuidado de que pues no todas las policías comunitarias son cooptadas, ¿no? Hay policías comunitarias que están muy bien organizadas y precisamente han evitado ese tipo de situaciones, incluyendo también guardias como las de Cherán o de Guerrero también, ¿no? En fin, nada más comentaría eso y más bien si quieren síganle, por favor. No, pues sí, es un tema muy, muy importante eso que tú estás señalando. Entonces creo que sí, era muy pertinente. Pues Dani, si tú quieres comentar algo sobre este último tema que comentaba Ernesto, o pasamos a esto que ocurrió en el Senado y en particular, digo, yo hace un momento dije del dinosaurio que apareció ahí, pero bueno, también la situación ya en particular que se vivió con el voto en contra de Monreal, ¿no? De él, bueno, primero el discurso de Monreal y el voto en contra de él, y lo que ocurrió esta mañana en la mañanera de que se leyó, ahí estamos viendo a la botarga, de que se leyó cada uno de los nombres que votaron a favor, y por supuesto que el presidente lo hizo a propósito, ¿no? No leyó el de Monreal porque pues votó en contra. ¿Qué decir sobre esto que pasó ayer en el Senado y de esta posibilidad? Ya ahí voy a meter todo porque se nos acaba el tiempo, de esta posibilidad de que el presidente vete, ¿no? También este plan B, porque, bueno, pues no está de acuerdo en cómo se quedó esta modificación bueno, sobre la cual presionó el Partido Verde en particular. Dani. Ay, que sí son muchas, ¿eh? Y además ya hay que recordar también cómo surgió esta idea de hablar de la botarga, porque es que Jessica nos proponía hablar de Sandra Cuevas y de sus pijamas de caramelo con el arbolito de Navidad, y entonces de pronto salió, bueno, es que también están las botargas y los dinosaurios, y pues ya era un poco más ligero el tema, ¿no? Que trataba de entrarle como, ya estamos en el ánimo de descansar, ¿no? De la Navidad casi. Sí, ya no es tarde. Sandra Cuevas ya nos ha ido poniendo la pauta, ¿no? O sea, hay que ponerse folgóricos ahí. Y luego vienes tú con estas preguntas que son un poco más complejas, ¿no? Las que Violeta. quieras abordar, Dani, No, querida. pues a ver, yo solo quiero hablar ahorita del tema de Monreal, que me parece que es importante destacar una cosa. No tuvo los 15 votos de los legisladores que necesitaba para. O sea, sí, yo sí creo que lo intentó, que intentó frenarla, y que su llamado que de pronto era muy, pues sí, muy apantallador, ¿no? Está votando en contra, pero claramente era un posicionamiento personal, como en esta grilla, para dejarnos a todos claro que se estaba deslindando de la reforma que tiene todas estas cosas que ya hiciste una exposición muy amplia tú hace un rato, Violeta, de las 180 modificaciones, ya no sé cuántas son las que le hicieron a una reforma que claramente fue hecha a prisitas, ¿no? Y que pasó rapidito, eso ya lo habíamos visto, y que pues incluso el día que yo fui a la conferencia, el presidente dijo, pues hay que arreglarlo, o sea, hay que arreglar y le harán las correcciones en el Senado y las regresarán a la Cámara. Entonces, ya sabíamos, y la opción era que Monreal pudiera mover sus piezas y frenarla en el Senado. No lo logró, y entonces tiene este acto un poco dramático, pues ya que estamos en esto de disfrazarnos de dulcecitos para Navidad y de ponernos de botargas, pues él también le entró a su actitud de histriónica, ¿no? Un poco de yo y la Constitución, y soy un idealista y no soy un pragmático feroz. Pues eso me hizo mucha gracia, la verdad, porque pues, si es alguien es pragmático, pues es él, ¿no? Y ha sido así toda su vida, por eso ha cambiado de partidos y de ideas. Entonces, no logró eso, no se pudo frenar, y de ahí, pues ya, ahora vamos a ver hoy el resultado en la Cámara, y en función de lo de la Cámara, pues ya también tendremos que definir y ver
que es lo que hace el presidente. Me parece que hay cosas importantes en esta reforma o en esta serie de modificaciones y de reformas que no debemos dejar de ver, y una de ellas, que a ver si a lo mejor ya no nos va a dar tiempo hoy, sino la otra semana quizá, que será lo del voto en el extranjero. Es un tema muy importante que está incluido y pues vamos a ver si pasa. Además, bueno, qué pasa hoy y mañana. Pues adelante, Jessica. Oigan, yo nada más quiero decir, contrario a mis que sí, es que hay un rollo ahí con Sandra Cuevas que Ernesto ha interpretado casi hasta que es personal. Solo quiero decir que me llaman No, mucho la no, atención sus es el videos. torneo. No, ahora yo nada más quiero decir aquí como el chisme, ¿no? Que gracias a Ernesto, yo no había visto ese video, pude ver su interpretación, su última interpretación histriónica con estos como lanes negros, ¿no? Ahí afuera de la alcaldía diciendo, pero es que es tiempo de trabajar y la alcaldía va a trabajar. Entonces, creíamos que podía, yo creía más bien porque era la única que se podía hacer todo un análisis de cómo Sandra Cuevas utiliza sus redes sociales en el 95% del tiempo nada más para decir lo que va a hacer, ¿no? Y no, en realidad no pasa de eso y lucir Para sus enseñarnos grandes. sus vestidos, Jessica, para enseñarnos todo Totalmente. ese catálogo de vestidos y de cosas tan lindas y de peluches que tiene. Yo así también Además voy era a comprar peluches. una respuesta a Jessie, ¿no? Porque Jessie decía, ya se fue de vacaciones y entonces le respondió, no, no me he ido de ¿No? vacaciones. No, Sí, no, yo dije, pues desde el 15 de nos diciembre está me checando el chat. encantaría, ¿verdad? No, nos está revisando el chat, nos metió Pegasus y entonces tiene el chat y dijo, no, pues ahí va para Jessica. No, Ahí, yo no puedo con eso, compañeros, ya saben que yo no soy del pan de redes y luego ya cuando veo una funcionaria pública de ese nivel está con su pijama y, o sea, me da no sé qué, pero ya en serio un poco hablando de la reforma electoral, yo debo confesar que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo yo no estoy de acuerdo con que se les transfieran los votos a los partidos pequeños, me hizo muy contenta, me puso muy contenta porque dije, claro, por toda la historia que tiene el Partido Verde Ecologista de México en este país, por todo lo que ha significado esos contubernios, no solamente con Moreno, porque eso no es de ahorita, eso ha sido con el PAN, eso ha sido con el PRI, que alguien quiera decir que es un aliado de la 4T, el Partido Verde y el PT. La verdad es que en específico el Partido Verde se ha aliado con todas las causas, siempre sangrando a los demás partidos políticos, siempre vendiendo muy bien sus votos. Entonces, cuando el presidente López Obrador dijo, eso yo no estoy de acuerdo, ¿no? La verdad es que a mí me dio mucha esperanza de que por fin íbamos a librarnos como país de una institución como el Partido Verde Ecologista de México. Y el PT con sus asegúnes, porque en realidad es dinero, ¿no? Al final. Ahora que veo, ¿no? Después de cómo se dio la negociación en el Senado, que por lo que siento, o por lo menos por los números, parecería que sí necesitaban esos votos importantísimos por una serie de razones, no porque Monreal haya convencido a nadie, sino más bien porque pues, se requerían en general. Sí me da bastante tristeza que a pesar de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento, esa parte de la reforma electoral esté como se pensaba. Esta mañana le preguntaron que si él podía vetar, ¿no? Primero dijo que pues si algo ven los legisladores, diputados, en la Cámara de Diputados, que pues ellos podían modificarlo, pero pues que si él veía algo raro, algo que no le convenciera por principios en esa reforma, sí podía vetarlo. La verdad es que específicamente eso de la reforma, que insisto, a mí me dio mucha esperanza que el presidente López Obrador no lo consecuentara y que ahora veo que lo negocian de una manera terrible en las cámaras para no quitarse, digo, venden sus votos, como siempre ha sido, pues, con el Partido Verde, pero ojalá que eso se modifique, ¿no? Eso, más allá de la anécdota de que si Monreal es o no un pragmático, ¿cómo dijo? ¿Cómo era la frase? Que también, Un digo, es pragmático obviamente, feroz, que él no es que es idealista y no es un pragmático feroz. digo, el documento, por lo que entiendo, el documento que presentó, ¿no? De lo que él considera que supuestamente que esta reforma electoral vulnera la Constitución, pues quizá llegue, digamos, sea no ese, sino en general algunas críticas
los utilice después la Suprema Corte, se vean en la Suprema Corte, que eso ya hablaremos después. Pero a mí sí lo de los partidos pequeños, esta posibilidad de transferirles votos para que vivan eternamente con el partido que sea, de rémoras del partido que sea, a mí me parece lamentable. Pues sí, y a mí retomando este discurso de Ricardo Monreal, yo comparto a plenitud también el planteamiento que hace Daniela de pues, pragmatismo. Ricardo Monreal, y además un hombre que respeta la Constitución, el Estado de Derecho, con un histrionismo que me recordó muchísimo al PRI, me recordó pues algunos discursos célebres, incluyendo el de López Portillo y otros demonios como los de Echeverría o como los de Carlos Salinas de Gortari, que eran muy, muy histriónicos a la hora de hacer una exposición, porque más allá de si te convence o no te convence, pues su propia historia política, ¿no? Pues no se le hizo que estaba quebrantando ninguna ley y nada cuando negoció alcaldías en la Ciudad de México, precisamente con el entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en estas últimas elecciones. Y el discurso, bueno, es verdaderamente, sí, es penoso y a diferencia de cualquier otro discurso de Ricardo Monreal, sí, para que vean, se me hizo el de la despedida. Se me hizo el de la despedida de Ricardo Monreal y dice, y entiendo lo que estoy haciendo a cabalidad y asumo las consecuencias de eso. Le aventó ahí el culebrón al presidente y el presidente pues básicamente sacó la banderilla y le hizo pásale, ole, y no se la tomó, de hecho dijo, no, ¿cómo lo vamos a expulsar? ¿No? Que hable y que diga y que tenga su posición, etcétera. No se la tomó, así que pues está, me parece ahí Ricardo Monreal, pues ya terminando de inmolarse dentro de Morena, y yo creo que eso le conviene a Morena, finalmente pues que ya haya más bien una claridad y certeza y no estar ahí con esos juegos. Y yo creo que pues sí, es un inminente candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, y por eso también ha estado habiendo varios discursos de algunos legisladores de Movimiento Ciudadano defendiendo a Ricardo Monreal, y más bien ahí la disputa va a ser con Marcelo Ebrard, en el caso de que Marcelo no quede como candidato de Morena para la presidencia de la República. Ya se le está adelantando Ricardo Monreal, así que vamos a ver ahí, pues están las disputas tremendas. En lo que toca a la botarga, bueno, es verdaderamente ver a Xóchitl como si fuera una jovencita, hablando de que ahora está de moda los chavorrucos, pues las chavarrucas también, ahí con su botarga, como si ella no formara parte de esa nomenclatura de esos dinosaurios. Mírela nada más, pues pues ella forma parte de eso, prácticamente, pues se puso su vestido y salió ahí a caminar y a hacer un evento que uno está, pues Daniela, Jessica, Violeta, pues uno está preocupado con cosas que están pasando, como lo de Guerrero, el Duraznal, y ahí están, pues estas legisladoras que en lugar de estar metiendo esos temas, mire nada más usted a Xóchitl Gálvez haciendo esos papelones. Pero bueno, y la verdad yo siento nada más para terminar algo rapidísimo, ¿no? Que estamos muy lejos de las elecciones, ya platicaremos de las elecciones, pero de empezar a ver este tipo de cosas, ¿no? Yo es el mismo lugar donde pongo a Claudia Sheinbaum saltando aquí o sea, ese tipo de cosas, cada quien va a hacer lo que pueda para ver quién tiene más reflectores, ¿no? Y es tremendo. Y ya. Sí, yo también, mira, algo que quiero, bueno, primero yo no importa si se siente jovencita o no, es como cuando a mí me dicen, ay, del pelo, pues, te perdiste la adolescencia, pues cada quien a su edad, la que quiera, puede hacer lo que se le dé la gana. Aquí el tema con el asunto de Xochitl es
Mira, yo no estoy en contra de que hagan cosas como de humor, o sea, si las orejas de Salinas, que si el perrito, es lo que yo decía, antes las manifestaciones de la Asamblea de Barrios eran divertidísimas, y yo era feliz de ir a verlas, porque siempre eran muy ingeniosas y simpáticas, y eso no está mal. Para mí, el problema es que los planteamientos concretos de los cuestionamientos claros hacia las propuestas de reforma terminan convirtiéndose en eslogans o en hashtags o en discursos facilitos donde no está realmente explicado qué es lo que se está pretendiendo del sistema electoral para el país, ¿no? O sea, cuál es el planteamiento, la propuesta, digamos, concreta, ¿no? De la legisladora. Ese es para mí el centro de lo que, además de lo que está diciendo Jessica, que todo se nos reduce a mensajitos de redes, a imágenes, a lo que es llamativo, a lo que es histriónico, y no se están discutiendo los temas de fondo, como decía yo ahorita. Para mí el tema del voto en el extranjero pues va a ser central, porque pues, por muchas cosas va a ser muy importante que ese voto en el extranjero se facilite el voto a las personas que están fuera de México. Digamos, tenemos ahí 14 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Entonces, hay una serie de cosas que tendríamos que estar discutiendo sobre la reforma, y si nos distraemos porque estamos con las botargas y porque todo queda convertido en frases de hashtag o en eslogans o en llamadas así como al petate, de llamaradas de petate como estas de Monreal, porque sí, puede ser su despedida final, pero como decía Temoris hace creo que 2 semanas, pues es que se va como en abonos chiquitos, ¿no? O sea, todo el tiempo se está yendo y se está yendo y no termina de irse y no termina de definirse y no terminan de sacarlo, y entonces están jugando a ver quién se cansa más, y mientras va subiendo como el nivel de sus discursos, pero no deja de estarnos distrayendo de los temas de fondo que se tendrían que estar discutiendo sobre la reforma y sobre muchos otros temas, el propio de Guerrero, todos los otros que hay importantes que discutir, digamos, para los legisladores que tienen, pues son 500 diputados y ¿cuántos? 128 senadores que tendrían que estar discutiendo temas un poco más relevantes en las cámaras, ¿no? Por eso ayer platicaba con Violeta, y bueno, sí, le digo, vamos, platiquemos de las botargas, pero tenemos que hablar de esto, porque si no, y es lo que me decía Violeta, imagínate, al rato vamos a estar llorando de quién nos va a quedar ahí a cargo de esas responsabilidades, y es tremendo, ¿no? Y en la Ciudad de México, insisto, a ver, vamos a hacer, ahora que esté Luisa, una mesa sobre los candidatos a la Ciudad de México, porque ahí están dos, Sandra Cuevas y Xóchitl Gálvez, ya apuntadísimas. Entonces hay que ver quiénes nos van a quedar aquí también, porque está muy triste el escenario, ¿no? O sea, y sí, nos distraen totalmente con estas acciones. Yo no sé si es su estrategia para no tener que sentarse a exponer realmente las cosas que están pensando, o si no están pensando nada, o si nada más, pues ya también les entró el espíritu navideño a todos, pero sí creo que esos son temas que hay que abordar, porque nos van entre sus otras acciones muy, muy escandalosas. Así es, yo en algún momento me salí, no sé qué pasó con mi Zoom, me quedé congelada o no sé qué, entonces ya no escuché todo, pero bueno, esto sé que tenemos que cerrar, pero esto de las botargas o esto en particular de Xóchitl, de haberse disfrazado de dinosaurio, pues a mí me llama la atención, ahorita revisando, sigue siendo trending topic, o sea, lleva 10 horas siendo trending topic, o sea, entonces... ¿Le funcionó? ¿No? ¿Le funcionó? Sí, o sea, Pues por eso lo hacen. ¿no? Y por eso, exacto, ¿no? Y creo esto que comenta aquí Liliana Valencia, dice que mal que la máxima tribuna se haya convertido en un vulgar tianguis ausente de análisis y propuestas razonables, pues creo que también sintetiza, ¿no? Esto que dice Liliana Valencia de nuestra audiencia, lo que se vivió ayer, ¿no? Decíamos al principio del programa también, pues el contenido de las exposiciones, pues
era repetir, ¿no? De que se quiere destruir al INE, y poco, ¿no? O sea, pocos legisladores, pocos senadores entraron realmente, como ustedes comentan, también al contenido de la propuesta, ¿no? O sea, prácticamente nadie abordó la parte de los migrantes, la propuesta hacia los pueblos indígenas, la parte de la reducción de los salarios al consejero presidente, a los consejeros, o sea, prácticamente eso no se abordó, ¿no? La propuesta de la paridad, o sea, quedó desdibujado y más bien hubo un discurso, como ya los hemos estado escuchando tanto en la Cámara como en el Senado, pues carente de contenido. Entonces creo que también ese es algo importante que hay que señalar, más allá del dinorruco, ¿no? Ahora, ¿cómo es dinorruca? Los chavorrucos y las chavarrucas. Sí, sí, sí. Entonces, pero aquí sería dinorrucos y dinorrucas, ¿no? Pues más bien el contenido, y que creo que también eso sería como muy importante en los siguientes programas analizar, ¿no? Digo, son 6 leyes las que se han modificado, y como tú decías, Dani, de la Cámara se hicieron 70 modificaciones en el Senado, y que creo que sí tendríamos que poner como atención en todo esto, porque es una gran reforma la que se está planteando, una gran reforma en el sentido de que incluye pues todas estas leyes y la creación de una nueva, y bueno, me parece que en eso nos tendremos que centrar en las próximas semanas. Pues sí, pues Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, muchísimas gracias, como siempre, un gustazo, la gente también pues celebrando mucho esta mesa, así que les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla, nos vemos mañana en la posadita. Nos vemos. Un abrazo, nos vemos mañana. Le pediremos y le vamos a pedir a Santa Sandra Cuevas que desaparezca el verde, ¿no? Ay, pon las fotos. De Santa Claus. Oye, con dedicatoria a Jessica, pon las fotos del otro botarga, mi querido Leonardo, para no puedo con ella. Llevan su palo para la piñata mañana. Ahí está. Eso, para Jessica, eso. Sí. No puedo con ella. Qué bonito, Ernesto lo sabe Esto está se burla de maravilloso. mí, pero oficialmente, públicamente sí, no puedo. Algo me causa aquí que ¿qué les digo? Jessy, por eso mañana llevas tu palo para la piñata y te imaginas a quien quieras, pones en la imagen de la piñata y ya le das duro. No, nada más te confirmamos, ya tenemos la piñata de Sandra Cuevas. Bueno, gracias, chicas. Un abrazo, queridas. Hasta luego. Bye.